no recibió calor, significa que su energía interna tiene que haber cambiado, ¿cierto? Porque la energía interna, el cambio de energía interna tiene que ser igual al del trabajo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y algo súper importante, la energía interna del gas ideal depende solo de su temperatura. Entonces, si es que la energía interna cambió, la temperatura tiene que haber cambiado. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Si es que hizo trabajo y no recibió calor, uno esperaría que el gas, al expandirse así, se haya enfriado. O sea, que T2 debería ser menor que T1. Porque y uno lo puede ver de esa manera, pues. Hay un trabajo y por lo tanto tiene que haber cam- cambiado, hay un trabajo negativo, ¿cierto?, del sistema sobre el entorno. Por lo tanto, la energía interna tiene que haber tenido un cambio negativo también. Y eso tiene que verse reflejado en la temperatura, porque la energía interna es la temperatura solamente con esta constante. Es proporcional a la temperatura. Ahora, como estas tres son funciones de estado, nosotros podemos tomar el proceso adiabático, que es una cosa, un proceso adiabático es un proceso, si tomamos acá temperatura versus volumen, es un proceso. Profe, ¿puede subir un poquito? Que me faltó algo. ¿Subir qué? Subir un poquito. eh, Ah, que esto. me faltó algo. ¿Eso? No, subir arriba. Ajá, No de entiendo. lo que escribí antes. Ah, ya, ok, perdón. Ya, claro, claro. Eso, gracias. De nada. Ok. Como estas son funciones de estado, nosotros podemos dividir este proceso, estudiarlo en partes. Vamos a dividir el proceso diabático. Para propósitos demostrativos, me va a quedar medio rara la curva. Un proceso diabático es una cosa así. Después lo vamos a ver mejor. Pero podemos dividirlo en dos procesos. Uno a temperatura constante, a este le ponemos proceso 1, y otro a volumen constante, proceso 2. ¿Ya? No pasa nada, pues, tenemos derecho a hacer eso porque todas son funciones de estado, así que no importa cómo lleguemos de un punto al otro. ¿Está bien? Ahora nos fijamos en algo. Nos fijamos en algo, que la energía interna solo cambia bueno, en la segunda parte del proceso, en esta acá. Ah, sí, yo debería haber puesto segunda parte. Sí, en la segunda parte del proceso. La única parte en que la temperatura cambia es el proceso 2, ¿cierto? Y por lo tanto esa es la única parte en que la energía interna cambia. Durante este proceso, la energía interna es constante. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Ya dijimos que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. ¿Está bien? Y este proceso es a volumen constante. Por lo tanto, ¿cuál es el cambio de la energía interna? La capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura. Porque este proceso, como pueden ver ustedes, es justamente el proceso 2 a volumen constante. El volumen no cambia. ¿Está bien? Entonces, esto. Y bueno, esta era la definición de capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, el cambio de energía interna es este cambio. Como les contaba, ese es el cambio total, eso es equivalente al cambio total de energía interna durante el proceso total. ¿Por qué? Porque en la otra etapa la energía interna no va a cambiar nada. O sea, en esta etapa no cambia nada, solo cambia en esta etapa. Por lo tanto, el cambio de esta etapa tiene que ser el mismo que el cambio total. Por lo tanto, ese cambio tiene que ser igual al trabajo realizado por el sistema.
¿Está bien? O sea, este cambio que calculamos tiene que ser igual al trabajo realizado por el sistema. ¿Y cuánto es el trabajo realizado por el sistema? Es menos PdB. Menos PdB. Aquí se me pasó el signo. ¿Ya? Entonces obtenemos eso. Pero, bueno, y ahora solo tendríamos que integrar esto, pero ya vimos que esa presión no es constante. Pero como es un gas ideal, podemos obtener la presión haciendo... Voy a trabajar con un mol nomás para hacer las cosas un poco más fáciles. Quizás para no poner la R. Podemos tomar P de B como eso. Entonces eso lo reemplazamos acá. Separamos las variables. Qué flojo, ¿eh? El profesor, ¿cómo no? Y eso lo podemos integrar. Esa es esta integral que aparece acá. Integramos todo esto entre el proceso total, entre el estado 1. Pongamos el estado 0, ya que le puse 1 a ese. Entre el estado 0 y el estado 2. Integramos esto nomás. Y esa integral es muy simple, es simplemente el logaritmo natural en los dos casos, ¿cierto? Esta debería ser 0, pero... Acá uno puede empezar a hacer un montón de cosas. Una que quiero que recuerden es que es de propiedades de logaritmo, ¿cierto? Que en el caso de cualquier logaritmo, se ve logaritmo natural de t, por ejemplo, es lo mismo que decir elevado a cb. ¿Recuerdan esa propiedad? Entonces, usando esto y Sí. usando esta otra propiedad, que para un gas ideal se cumple, no es difícil de demostrar, pues solamente hay que sacar las dos derivadas usando la ley de los gases ideales. Si es que, si tienen dudas de que esta es verdad, yo los invito a no quedarse con esa duda y a demostrarla. Traten de demostrarla. Si se ven en problemas, me preguntan, pero no se van a ver en problemas, porque es muy fácil. Solamente hay que sacar esas dos derivadas, ¿no? En fin. Bueno, y nosotros sabemos que CB era 3 medios R y la cosa que hay que obtener es que CP es 5 medios R. Eso no debería ser difícil. Eso es CP. Y como tenemos esta relación, uno puede llegar de esto. Fíjense que hay un R acá, entonces ese R puede tomarse como una proporción de CP. Es posible llegar finalmente a esta ecuación usando la ley de los gases ideales. Donde, claro, gamma es simplemente la razón entre estas dos capacidades caloríficas. Lo que hay que hacer es reemplazar acá por la presión, pasar esta cosa para arriba como exponente, y esto también. Después usar estas cosas de acá. No es realmente muy difícil. Así es que eso les queda como tarea. Y obtenemos esa ley. Y esa ley es útil para procesos adiabáticos, uno nunca sabe cuándo alguien se las puede preguntar. O sea, en una prueba, yo me imagino que igual en una empresa estas cosas no las preguntan, pero no te dicen entrevista de trabajo, aunque puede pasar, ¿eh? Así como en Google, esto que las entrevistas de trabajo les ponen toda clase de problemas así como de este tipo. Sin embargo, mi meta
no es esa, aunque uno nunca sabe cuándo eso puede terminar siendo útil así por una entrevista de trabajo o algo así. Mi meta es que ustedes vean la forma en que hay que pensar para empezar para hacer estas deducciones, para que ustedes cuando vean otras deducciones más complejas en el futuro, ustedes las puedan seguir y para que ustedes entiendan cómo se relacionan entre sí estas cosas, qué significa realmente un proceso diabático. Y las cosas uno las internaliza cuando las hace. Eso es lo que creo yo, por lo menos. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, al menos yo no. ¿Sí quedó claro? Qué bueno. Vamos a dejar de grabar.